Pero continuamos platicando y hablando acerca de este tema, porque hablábamos de ciertos casos donde no están casados, que existe una relación de pareja de muchos años, más de 2 años, y uno de ellos fallece. Y la familia del fallecido le quita todos los bienes que juntos hicieron a la pareja. ¿Qué sucede ahorita si se puede ya pues adquirir esa, ¿cómo se dice? La figura del concubinato? Sí, bueno, es importante que la persona que vivió en concubinato con la persona que fallece realice el procedimiento judicial para acreditar ese concubinato, porque es la única manera en que va a poder exigir algún derecho. Como si, digamos, no se casaron, no hay nada que determine que tiene derechos. Ajá. La opción que tiene es promover el concubinato. A través de esa figura jurídica, al momento de que se dicta una resolución favorable, la persona adquiere derechos, como son derechos patrimoniales, derechos a seguridad social, una pensión por el IMSS, bueno, a todos los derechos a heredar, derechos sucesorios, porque es como lo comenta el licenciado, es una figura que se equipara al matrimonio y todos los derechos que pudiera tener un esposo o una esposa, los tendría el concubino. Ahorita una pregunta que les quiero hacer, Roberto, Lorena, es ¿cuál es el procedimiento que se tiene que hacer? Porque siempre hablamos de que al público en general, a la sociedad en general, decimos, es que va a ser muy largo, va a ser mucho papeleo, nos va a costar mucho dinero. ¿Cuál es el procedimiento si una persona o una pareja que nos está viendo quiere obtener la figura de concubinato? Sí, la realidad son leyendas urbanas que puede ser algo tedioso, muy largo o muy costoso. O que pasa mucho tiempo. Sí, que pasa mucho tiempo. Entonces la realidad es no. La realidad es que se tramita mediante un juicio de jurisdicción voluntaria, es decir, es un procedimiento no contencioso. Se piden determinados documentos para acreditar el que hayan vivido juntos. Una de lo más importante es precisamente la testimonial que se ofrece dentro del procedimiento, así como a llegar a algunas presunciones, como son, por ejemplo, pedir alguna carta del juez auxiliar donde manifiestan que las dos personas viven en tal domicilio y que viven desde tanto tiempo, ¿sí? Así también podríamos agregar las credenciales del IFE o otro tipo de credenciales, la licencia, el pasaporte, donde efectivamente consta que tiene la misma dirección. Que tiene la misma dirección. Podemos ir más allá todavía. Podemos ir también a los servicios públicos, ¿sí? Que a veces también, porque alguno se encarga de un recibo, alguno de otro recibo, entonces el agua puede ser que esté a nombre de uno y la luz esté al otro, o el cable, el sistema de cable, algún sistema de comunicación que puedan tener y que esté registrado uno a uno o uno a otra persona. Entonces, con eso podríamos acreditarlo. Es un procedimiento, te digo, es de jurisdicción voluntaria. No se tarda más que alrededor de 4, 5, a lo mejor 6 meses, cuando mucho. Y es lo que nosotros en el Instituto de Defensoría Pública lo venimos haciendo, no solamente con personas del mismo sexo, o sea, no de distinto sexo, sino que ahora también con gente del mismo sexo. Y esta mismo, porque a lo mejor muchas personas se han de preguntar, para personas de diferente sexo, personas que tienen una relación heterosexual, también es lo mismo. Así es. Sí, es el mismo trámite. Y a mí me gustaría agregar a lo que dice el licenciado Roberto, efectivamente, o sea, una jurisdicción voluntaria implica que yo nada más voy a acudir ante una autoridad judicial a que se me reconozca un hecho o un derecho que se está llevando a cabo, ¿verdad?, entre la pareja. Con esos requisitos, con la testimonial, con ese tipo de documentos, adicionalmente se solicita que presenten su constancia de soltería, de que no hay un matrimonio celebrado por alguno de ellos. ¿Esa constancia de soltería dónde Esa se obtiene a través de la Dirección de Registro Civil en el Estado. Entonces también es un documento más con el que también se acercan con nosotros y con eso se puede preparar la solicitud de diligencia de jurisdicción voluntaria. Entonces sí es bastante sencillo, se ha manejado con las parejas de relación heterosexual como con personas del mismo sexo y es el mismo procedimiento en esos casos. Ahora, ¿qué pasa cuando una pareja del mismo sexo que vivió durante un largo tiempo, más de 2 años, juntos, termina esa relación? ¿Puede exigir alguno de las partes
algún beneficio o algo de lo que se hizo juntos? Si lo hicieron dentro de un concubinato y como se comenta, se ha estado comentando a lo largo de esta plática, si ya existe una resolución donde, Pero donde si no se declara, existe, ¿qué pasa si no existiera? no, en esos casos no. Tienes que tenerla antes esa resolución. Exactamente. Así es. Yo creo que es parte de lo que también comentaban. No todo está legislado, pero se está viendo que la Corte aplica criterios como en el matrimonio, el derecho a una pensión compensatoria es por la misma cantidad que duró el matrimonio. En los concubinatos pudiera ser también algo similar. Estuvimos revisando algunas cuestiones de legislación de otras entidades y manejan precisamente eso, ¿verdad? Los pactos de convivencia que regulan a este tipo de relaciones manejan esa situación. Cuando ya el acuerdo tiene que ser pues bilateral, ¿verdad? Los dos querer estar haciendo vida en común para darse ayuda mutua, para acompañarse, para establecer un mismo domicilio. Si alguno de ellos ya quiere terminar la relación, decimos cómo se justifica ante quién. Cuando te divorcias, pues hay un acta de por medio de divorcio. Pero en este tipo de uniones o de relaciones, si hay un concubinato, pues tenemos una resolución judicial. De otra manera, pues el aviso unilateral de uno a otro de ya no quiero seguir con la relación, no hay una manera de tener cómo acreditarla. Entonces, tendríamos que probar así como en una jurisdicción voluntaria esa situación. Y los criterios que se manejan o a lo que vemos que esto apunta es, bueno, ese derecho que adquiriste te puede a lo mejor seguir o extender por la misma cantidad de años que duró tu unión de pareja, pero no lo tenemos legislado. Eso todavía no está legislado, No. pero sí se puede hacer mediante una, digamos que un juicio, o todavía no lo podemos realizar. El de esa relación. Sí, exacto. Sí, pues precisamente eso es el concubinato. Ajá. Bien comentaba la licenciada, que ahí se me había pasado comentarlo, efectivamente, nosotros vamos a acreditar un hecho o un derecho. A veces todavía en estas épocas creemos que los derechos simplemente por tenerlos se van a ejercitar solos. Eso No, es muy no, importante, y Roberto. hay que invocarlos. Ajá. Hay que invocarlos ante la autoridad competente porque creen, yo tengo este derecho y ya. No, pero no es así por arte de magia. No, hay que hacerlos valer ante las autoridades correspondientes. ¿Sí? Aquí comentábamos, por ejemplo, en la jurisdicción voluntaria, sí, yo ya tengo 5 años, 6 años, 7 años viviendo con mi pareja, mas sin embargo, no por arte de magia me lo van a reconocer como tal, sino que yo tengo que Porque muchos incitar, asumimos eso, es que claro. ya tengo 6 años con él, entonces yo Sí. ya adquirí derechos. Claro. Incluso se habla muchas veces también, incluso todavía en estas épocas, Jerry, de los divorcios que, porque yo ya tengo más de 20 años separados, ya el divorcio ya se dio automáticamente. No, y ese es un grave error, ¿sí? Tenemos que invocar ante la autoridad correspondiente y acreditar ese hecho. Y hablando de divorcios, en el próximo programa de la próxima semana vamos a tocar ese tema acerca de los divorcios en las personas del mismo sexo. Y bueno, ya platicaremos porque es un tema muy Así aparte. es. Entonces necesitamos invocarlos. O sea, necesitamos que se haga realidad ese proceso. Así es. Entonces, ¿cuál es el conducto? Ajá. Uno es a que asistan con nosotros al Instituto de Defensoría Pública. Nosotros damos los servicios totalmente gratuitos a aquellas personas que lo requieran, siempre y cuando también se cumplan ciertas características que son los que nosotros podríamos atender, ¿Qué que es características? gente que sea de escasos recursos, Ajá. que sea de un grupo vulnerable o que sea de la tercera edad. Ajá. ¿Sí? No podríamos darle a todo mundo la asesoría. Bueno, la asesoría estamos obligados a darlo todo, A todos, pero la perfecto. representación pues sí tendríamos que someternos a esos 3 supuestos. O sea, que son Es- de es- escasos recursos. escasos recursos, que pertenezcan a un grupo vulnerable y que sean de la tercera edad. Esos son los 3 supuestos para que en el Instituto de Defensoría Pública podamos brindarle el servicio. Pero la información, La asesoría, la asesoría, incluso si es necesario, podríamos canalizarlos a algunos institutos también que son jurídicos gratuitos y que a lo mejor ellos tendrán otros tipos de políticas o otros tipos Donde sí los puedan de condiciones donde sí los puedan atender. Así atender en esas circunstancias. Juan José, tú has visto como defensor
público muchos casos y ahorita estás viendo muchos casos sobre personas que del mismo sexo, sobre la comunidad LGBTQI+. Platícanos cuáles han sido estos para ver si alguien de nuestros televidentes se identifica y podemos apoyarlos de esa manera. Sí, tiene poco tiempo que se ha estado promoviendo los juicios de concubinato para personas del mismo sexo. Me han tocado asuntos, ahorita por lo regular han sido de varones, que, como el caso que les mencionaba, de que han fallecido y que quieren tener los beneficios que pudiera tener una persona como concubino. Es bien importante que las personas sepan que tienen ese derecho, porque hay veces que por ignorancia pues la gente cree que por ser del mismo sexo ellos no pueden acreditar un concubinato. Eso es lo importante, porque eso es, y en esa idea yo lo tenía cuando hablamos a la Defensoría Pública y me comentan del concubinato. Yo pensaba que eso nada más era en personas heterosexuales, que nosotros como parejas homosexuales, parejas lésbicas, parejas bisexuales, pues a lo mejor no se puede tener ese derecho. Sí, de hecho, un caso reciente de una persona que fue a tramitar un procedimiento de concubinato se sorprendió mucho cuando le empecé a explicar los derechos que tenía, porque en el caso de la familia de la persona con la que vivía, estaba negada a que él tuviera los derechos, porque había bienes, porque había cuentas bancarias, seguridad social. Y en ese caso, como pues ellos no habían tenido hijos, la persona que falleció no había tenido hijos, quien iba a heredar era la mamá. Pero la persona que iba con nosotros tenía esa idea. Él nada más quería hacer el concubinato como para que quedara un precedente, que él había tenido una relación. Pero yo le expliqué, no, o sea, el concubinato va más allá. El concubinato genera derechos. Si existe propiedad, tiene derecho a heredar. Si hay cuentas bancarias, tiene derecho a heredar. ¿Y ahí entra él y la mamá o nada más él? Hay muchas reglas para Ajá. las sucesiones. En este caso, si por ejemplo, ellos no adoptaron hijos y sobreviven los padres, hereda el concubino concurriendo con los padres. Si hubieran tenido algún hijo por adopción, pues hereda el hijo, no hereda el concubino, salvo que no tuviera bienes propios. En el caso específico que le señaló, no había hijos y sobrevivía únicamente la mamá. Y era la que iba a obtener los derechos, pero ya una vez acreditado el concubinato, esta persona iba a poder heredar junto con la mamá.